ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque eres tan bueno con cada uno de nosotros al atraernos y convocarnos al lugar de reunión para hablar a nuestras vidas, para edificar y construirnos. Señor, ruego que nos hables de una manera que nuestra vida sea transformada. En el nombre de Jesús, que tu palabra prevalezca contra todo aquello que se levante en contra. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Toma libertad de sentarse, hermanos. Esta porción de la palabra ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que será de bendición para la suya también. Y Jesús hizo muchos milagros. Como dijo el apóstol Juan, ni todos los libros del mundo podían contener todo lo que Jesús hizo, de los cuales nos comunican que para Dios no hay nada imposible, pero que también nos comunican sobre los receptores de los milagros, ya que Jesús no solo enseña que Él es el hacedor de los milagros, sino también nos enseña cómo recibir milagros. Esto es muy importante. En muchas ocasiones habla de que el poder de Dios, el poder sanador estaba sobre Jesús y lo sanó a todos, pero hay ocasiones donde nos da una narrativa para enseñarnos no solamente acerca de su poder, sino también de los receptores de los milagros. Y esto es muy importante, hermano, porque nosotros no solamente queremos saber que Jesús sana, libera, restaura, hace milagros, sino queremos recibirlos. ¿Cuánto necesitan un milagro? Y vamos a ver en la Escritura, y vamos a ver a Jesús hacer el milagro, pero vamos a ver el receptor. El receptor del milagro nos va a comunicar una enseñanza. Y no fue casualidad, sino por inspiración del Espíritu Santo, dejar el relato bíblico de cómo se logró este milagro. Aquí miramos en esta porción los que recibieron por fe de otros, la intercesión a favor de otros, la fe que se ve a través de las obras, creyendo. Ellos estaban creyendo, y quiero que entendamos, hermanos, que esta porción nos muestra cómo el paralítico recibió el milagro, no por la fe de él, sino la fe de ellos, la fe de otros, la intercesión de otros. Jesucristo miró la fe en las obras que hicieron, porque las multitudes impedían que ellos llegaran. Sin embargo, cuando vieron el obstáculo, ellos tenían la convicción y la certeza que si ponían al paralítico en medio de Jesús, Jesús lo iba a sanar. No había tela de duda. Pero el paralítico, hermano, él ni siquiera estaba creyendo, porque Jesús dice claramente que cuando se dirige al paralítico, no menciona la fe del paralítico, menciona la fe de ellos, y del paralítico menciona su pecado. Y le dice: tus pecados te han sido perdonados. Porque el paralítico, hermano, estaba paralizado y él no se sentía digno porque cargaba con culpa. A veces, hermanos, nosotros cometemos errores y uno que otro horror. Y ese horror nos hace sentir que no somos dignos de recibir el milagro. Al contrario, nos hacemos, hermano, masoquistas, o nos sentimos, hermano, que entre más mal nos va, pagamos nuestra penitencia delante de Dios. Pero ese no es el Evangelio. Pero había un grupo, hermano, él tenía amigos que sabían que si lo ponían enfrente de Jesús, y ese encuentro personal con Jesús, no solamente lo iba a sanar, sino lo iba a perdonar y le iba a quitar la culpa.
Porque Jesús estaba más interesado en que el pecado fuese perdonado que el cuerpo fuese sanado. Y hermano, esta porción, hermano, nos muestra qué importante es que la iglesia ore por los demás. Que nos pongamos en la brecha, hermano. Quizás usted tenga un hijo, un tío, un amigo, y muchos decimos, es que no quiere nada con Dios. Pero no depende del que quiera, el que corra, sino que Dios tenga misericordia. Y por eso estamos nosotros delante de Dios de día y de noche suplicando y rogando. Y invitamos a gente, hermano, invitamos a alguien que venga al lugar de reunión porque aquí Cristo está. Y no confiamos en que Él, hermano, se va a arrepentir o que Él, hermano, va a creer, sino confiamos en que Jesús, hermano, lo va a tocar, que Jesús lo va a liberar, que Jesús lo va a sanar. Por eso nunca deje sus hijos en la casa, tráigalos porque nunca saben qué va a hacer Jesús en sus vidas. Nunca, hermano, diga, bueno, no, ya me harté de invitarlo, vuélvalo a invitar, vuélvalo a insistir. Aunque no crea, pero usted sí cree. Usted sí tiene fe. Y aquí miramos, hermano, muchos casos, hermano, vemos también la fe del centurión. La fe del centurión, hermano, logró que su criado fuera sanado. El criado nunca pidió oración, hermano, el criado ni siquiera aparece en el escenario. El que aparece en el escenario es el centurión pidiéndole a Jesús que sanara a su criado. También miramos a aquella mujer de Canaán, hermano, que fue y suplicó, hermano, para que su hija fuese liberada. Los receptores, muchos de los que reciben el milagro, hermano, no es por la fe de ellos, sino por la fe de otros. Los que conocemos a Jesús, los que hemos palpado que Dios es bueno, los que hemos gustado de la misericordia de Dios. Porque hay gente, hermano, que reitero, hermano, carga, hermano, con culpabilidad. Le puede decir que ya te perdoné, le puede decir que ya Dios te perdonó, pero la culpa la cargan, la culpa no la pueden hacer a un lado y eso los paraliza, no avanzan. Hasta que tenga amigos que se pongan en la brecha, hasta que tenga amigos que intercedan por él y pidan a favor de él. Y cuando tienen ese encuentro personal, porque Jesús, hermano, Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El corazón contrito y humillado jamás lo va a rechazar el Señor. ¿Cuántos decimos amén? La oración del justo puede mucho. La oración del justo. Por eso una de las funciones de la iglesia es intercesión. Intercesión es pedir a favor de otros. Marcos capítulo 5, 24 al 29. Dice, el tema es los receptores de los milagros. Unos reciben por la fe de otros. Por eso la gente, hermano, no tiene la confianza de pedirle directamente a Jesús, por eso le pide a usted. Ahí tú que estás cerca de Dios, ahí le pides por mí. Ahí le pides, y tú que vas a la iglesia, ahí le pides. Por eso, hermano, nosotros los viernes nos reunimos a pedir por gente, hermano, que ni siquiera, hermano, cree que es digna de recibir el milagro. Pero Dios es compasivo y misericordioso. Marcos 5, 24 al 29. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hemos mencionado esto en alguna ocasión. El número 12 es el número de gobierno. Ella estaba gobernada por un azote, una enfermedad.
Se despertaba y ahí estaba el flujo de sangre. Iba a comer y ahí estaba el flujo de sangre. Ya era hora de dormirse y ahí estaba el flujo de sangre. Así sucedía, hermano, por 12 años. Y su confianza estaba en los médicos. Le decían que allá en el Rancho Grande se encontraba el doctor Chapatín y iba al Rancho Grande, hermano, porque ahí estaba el doctor Chapatín que le habían dicho que tenía un menjurje que curaba todo. Gastaba y empeoraba la situación. Empeoraba, iba con los mejores médicos. Imagínese, hermano, tardó 12 años para gastarse sus recursos. No era pobre, hermano, era una mujer, hermano, que tenía recursos. Usted y yo no los acabamos en una semana, hermano, quizás. Pero era 12 años, hermano, y llega el momento donde empeora, se acaba todo, pero escucha acerca de Jesús. Escucha acerca que Jesús hacía milagros, que sanaba, que Jesús hacía, hermano, resucitaba muertos, que limpiaba leprosos. Hermano, comenzó a escuchar sobre Jesús, no sobre religión, escuchó sobre Jesús. Y cuando ella escucha sobre Jesús, entonces el portal de la fe es el oído, entonces ella tiene fe. Ahora, ella no es una fe pasiva donde espera que alguien le ayude, que alguien la lleve, que alguien la invita. Ella dice, si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana, de unas versiones dicen. Esa persona tiene una fe activa, no pasiva. Es decir, hermano, que aunque la gente todavía llegaba y apretaban al cuerpo de Cristo, apretaban a Jesús porque ya estaban acostumbrados a que Jesús estuviera en medio de ellos, pero no lo tocaban con fe, lo tocaban por costumbre. Y así mucha gente llega a las reuniones, hermano, acostumbrados a llegar los miércoles, los viernes y los domingos en este lugar, pero ya no vienen con expectativa, convicción y certeza de que Jesús, si tan solo tocan su borde de su manto, van a quedar sanos, van a quedar libres, van a recibir aquello que tanto necesitan en su vida. ¿Cómo llegó hoy, hermano? ¿Con fe o por costumbre? Con fe, hermano, porque hice la pregunta, ¿cuántos necesitan un milagro? Y pues yo creo que unos hasta 2 manos levantaron, hermano. Pero ¿cuántos creen que van a recibir el milagro? Es muy diferente, hermano. Todos queremos, pero pocos creen. Todos queremos que Jesús resuelva esos problemas que usted y yo tenemos, financieros, matrimoniales, de salud, etcétera. Pero pocos son los que tienen la convicción y la certeza. Ella se movió. Ella no dejó que nadie le impidiera. Aunque otros iban con otras intenciones, aunque otros no venían con la misma expectativa, pero ella sí. Esa es la gran diferencia en el culto. A veces, hermano, muchos dicen, bueno, como que estuvo medio apagadón el culto de hoy, como que estuvo bonito, pero como que salí como poquito igual o poquito peor que como entré. Pero hay unos, hermano, que nunca salen igual. ¿Por qué? Porque no vienen a ver quién vino, a ver quién no vino, a ver cómo tocaron, a ver cómo predicaron, sino vienen a tocar el borde de su manto. Amén, amén. Vienen en pos de Jesús. Saben que Jesús es la respuesta. Jesús es el hacedor de milagros. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y su fe no era pasiva. No era aquí de, si quiere tocarme Dios acá. No, ella se movió. Ella, hermanos, se humilló. Porque el borde del manto arrastra el piso, hermanos. Y ella recibió. No fue casualidad, hermano, que Jesús, hermano, deja esto en la Escritura, porque nos está enseñando. Algunos reciben por la fe de otros. Otros tienen una fe porque tienen la convicción, la certeza. Tienen una fe activa. Si quieres ver algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Ella entendía eso. Quiero ver algo diferente, porque lo único que he visto es que me sacan dinero los médicos. Si quiero recibir algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Usted, hermano, si quieres ver algo diferente, tiene que hacer algo diferente. No puede seguir con lo mismo.
No podía seguir yendo con el doctor Chapatín, el doctor Simi y el doctor no sé quién. Ella sabía que tenía que hacer algo diferente. Y diferente a los demás hermanos, porque los demás hermanos iban por costumbre, hermano, empujando, atropellando. Yo tengo que hacer algo diferente. Yo me tengo que abrir paso hasta llegar donde quiero llegar. Y obtener lo que necesito obtener. Porque todos queremos, ay Señor, quisiera ser más espiritual. Pero te sigues levantando a las 3 de la tarde, sigues dejando pasar 2 semanas sin orar. ¿No? Sigues haciendo lo mismo. Ay, quisiera que nuestro matrimonio fuera diferente, que no peleáramos tanto, pero sigues haciendo lo mismo, no haces nada diferente. Bueno, ese es tema para otro día. Vaya conmigo a Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. ¿Estamos ahí? Lucas 13, 10 al 17 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años tenía. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Y glorificaba a Dios. Mira el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid a ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ella tenía un espíritu de enfermedad. Hermanos en Cristo, no todas las enfermedades provienen de Dios o por causas naturales. Hay enfermedades que vienen por espíritus malignos. No es la voluntad de Dios. Tú tienes que saberla y discernir. Hay pecados que vienen por causa de pecado. Hay enfermedades que vienen por causa de descuido. Y hay enfermedades que son espirituales. El problema aquí, hermanos, es que tenía un espíritu de enfermedad que fue protegido por la ignorancia del principal de la sinagoga. La doctrina, el pastor, hermano, él es responsable de proteger ese espíritu de enfermedad, porque le había dicho: es la voluntad de Dios que estés ahí encorvada por 18 años. Tú aceptas la voluntad de Dios. Dios nos sana. Si Dios quisiera sanarte, lo hiciera. La ignorancia doctrinal, hermano, de ese hombre es lo que mantuvo protegido ese espíritu de parte de Satanás. El Señor lo reprende y nosotros también. Debido a su ignorancia, hasta que Jesús llegó a destruir las obras del diablo, hermanos. Por eso es importante, hermano, que prediquemos la palabra, que no ignoremos la Escritura ni el poder de Dios. Jesucristo, hermano, es el mismo ayer, hoy, para siempre. Jesucristo hace milagros. No vamos en pos de los milagros, pero Jesús hace milagros. No vamos en pos de la sanidad, pero Jesús sana. Pero algo tenga seguro, hermano, de Satanás no le acepte, no le reciba nada, mi hermano.
Pero usted tiene que discernir, por eso nosotros le pedimos, Padre, esta enfermedad es por causa de un pecado, necesito confesarlo, necesito alinearme, es por un descuido, estoy tomando mucha coquita, estoy atascándome un poquito más de lo debido, o esto viene del diablo. Pero si viene del diablo, lo vamos a reprender y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero hermanos, imagínense, el líder, el pastor de la sinagoga, no. ¿A qué estaba protegiendo? Al espíritu de enfermedad. ¿Encubierto en qué? En religiosidad, hermano. Sí importa dónde te congregas, hermano. Sí importa la doctrina que te expongas, hermano. Porque te pueden poner, hermano, un evangelio sin poder. Y el apóstol Pablo dijo, no vengo con palabrería solamente, sino con poder del Espíritu Santo, para que su fe no descanse en el saber del hombre, sino en el poder de Dios. Si no hablamos de Jesús que sana, libera, en el poder de Dios, hermano, entonces nuestra fe va a estar en el saber del hombre y no en el poder de Dios. Lo imposible lo hace Dios, hermanos. Y hay espíritus contrarios, hermano, el Señor los reprenda, hermano. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y una de esas obras era un espíritu de enfermedad. Pero ¿cuántos, hermano? Bueno, tienes que saber. Si es por pecado, arrepiéntete. Pero por sus llagas fuiste curado. Y ella recibió, hermano, a pesar. Hermano, imagínese, hermano, Jesús les tuvo que explicar. Es una hija de Abraham. Satanás la tiene atada. Está nomás bien, imagínese estando encorvado, hermano, nomás, hermano, por 18 años. 18 largos años. Hasta que llega Jesús a destruir esa obra de Satanás. Hasta que llega Jesús y tiene compasión y misericordia. Si usted quiere ver el poder de Dios en su vida, tenga compasión. Tenga misericordia por la gente. No mire la enfermedad como... Y hermano, es importante distinguir, discernir, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Que nos guía, hermano, que nos muestra esta enfermedad, como dijeron, Señor, este hombre nació ciego por pecado de sus padres o por pecados de ellos, hermano, o de él, perdón, y él dijo ni de sus padres ni de él, sino para que la gloria y las obras de Dios sean manifestadas. No ignoremos. No es que dice no sean ignorantes, no ignoremos las Escrituras y no ignoremos el poder de Dios. Porque hay gente que no ignora el poder de Dios, pero bien que ignoran las Escrituras. Y otros bien que se apegan a las Escrituras, pero ignoran el poder de Dios. Juan capítulo 5, versículos 2 al 9. Jesucristo vino a revelar la gracia y la verdad. Juan capítulo 5, 2 al 9. Esto sí está cardíaco, hermano. Quítese el casco porque a lo mejor esto sí le va a doler. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, ¿cuántos años? 38. Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, fíjense lo que le pregunta, hermanos, ¿quieres ser sano? El versículo 7 revela el corazón de este hombre. Señor, respondiendo el enfermo,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermanos, estos son aquellos que quieren que otros les resuelvan sus necesidades y se acostumbran a que otros le ayuden a tal grado que realmente les da igual. Nunca le contestó la pregunta a Jesús. ¿Quieres ser sano? No se la contesta. Hermanos en Cristo, 38 años, hermanos, es mucho tiempo. Y yo creo que la primera semana se dio cuenta que nadie le iba a ayudar. Pero él dijo, bueno, aquí estoy causando lástima. Aquí me traen de comer. No, hermano, estaba 38 años en ayuno. Él les hizo campante. Su discapacidad o su enfermedad, hermano, causaba lástima, hermano, y ya se volvió un parásito de la sociedad. Y hermanos, en vez de, hermano, salir de ahí, siempre está esperando, si no me ayuda nadie, no hago nada. Siempre es culpa de otros, y si nadie me echa la mano, ni me muevo. Porque, hermanos, 38 años, hermano, ahí tirado, hermano. Cuando Jesús se da cuenta, le hace la pregunta, pero él nunca le contesta la pregunta. Porque no quiere ser sano. En Estados Unidos de América, hermano, allá, hermano, un dolorcito en la cintura, que chocaste, hermano. Discapacidad, hermano, de por vida, $1,500, hermano, bien cachetones, hermano, van para ser sanados y no, espérese, porque si me sana tengo que ir a chambear. No, ¿cuál de que? Así estoy bien, porque mientras causa lástima, me dan las cosas. ¿Usted cree, hermano, que no llegaba gente, hermano, con obras de caridad, hermano? Lo miraban, hermano, ya con sus garras y le traían su trajecito, su ropita de los United de marca, sus tenis Jordans, ni caminaba, pero ahí tenía sus tenis Jordans, su Apple Watch, hermano, bien cachetón, hermano, porque desde la primera semana se dio cuenta que nadie le iba a ayudar. Nadie le iba a ayudar, hermano. No espere que alguien le ayude. No espere, porque ahí se va a quedar sentado, hermano. Muchas veces, hermano, llegan a las congregaciones de la Luna y de Júpiter, hermano. Es que ahí nadie me habla, es que nadie se me acercó, es que nadie me ama, todo. Hermano, usted tiene que ir, usted tiene que saludar, usted tiene que involucrarse. Estoy orando, pero para no encontrar o que no me den por trabajo, hermano. Porque saben que Dios, hermano, va a suplir siempre. Y hermanos en Cristo, este es el peor caso, hermano. Y Jesús se encarga de dejarlo en claro. Este hombre tenía 38 años ahí y seguía esperando que alguien le ayudara. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?, salió con una excusa ilógica. Es que cuando agita el agua el ángel, no hay nadie que me ayude. No hay nadie que me ayude. Y llevaba 38 años. Reitero, hermano, desde el primer día se dio cuenta que nadie le iba a ayudar. Hay cosas que sí Dios pone gente que te ayuda, y hay cosas que deja que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer. Nadie va a orar. Nadie va a asumir tu vida devocional por ti. Y hermanos, todos sabemos que este hombre, hermano, la razón por la cual estaba en esa situación era por pecado, ¿sí o no? ¿Por qué digo eso? Porque se lo encuentra, hermano, en la sinagoga y le dice claramente a esta persona, mira, fuiste sanado, ya no peques más. No va a ser que algo peor te suceda. Algo peor te suceda.
nosotros debemos de entender, hermano, que este hombre recibió simplemente porque Jesús tuvo compasión de él, hermanos. Porque Dios le quiso dar una oportunidad. No quería ni ser sanado, estaba a gusto, hermano, a gusto, causando lástima. Nunca cause lástima, hermanos. Nunca cause lástima. Hay países enteros, hermano, que se la pasan, hermano, pidiendo dinero a todo mundo, hermano. Qué fácil estar ahí en el Messenger y mandarla a México, a Estados Unidos, más a Estados Unidos, hermano. A lo mejor piensa que los de aquí somos gringos, hermano, porque me mandan pidiendo dólares, hermano. Y ahí, qué fácil, hermano. Acá tenemos una necesidad, hermano, con su plasma de 70 pulgadas, hermano, mostrando un pie, hermano, todo lleno de cangrena, hermano. Ayúdeme. Muchos países, hermano, cuando van los ministros, hermano, no van, hermano, a recibir la palabra. ¿Qué nos trajeron? ¿Qué nos trajeron? ¿De dónde vienen? ¿Qué nos trajeron? ¿Qué nos trajeron? Nunca se me va a olvidar aquel pastor, hermano, que llegaba allá en La Paz, hermano, y llegaba los hermanos de United States, hermano, y tenía un hoyo, hermano, siempre tenía el bendito hoyo ahí en el techo, hermano, y los traía por acá, hermano, y, hermano, ¿y ese hoyo? No, pues es que no hay fondos, no hay fondos. Y a todos les decía que no hay fondos, nunca arregló ese hoyo. ¿Por qué? Porque era el pacto de los huevos de oro, hermano. Y hacía mucho creyente, hermano, queriendo causar lástima. Y es todo lo que hacen, nomás esperando quién les da. Pueden hasta tener dinero, hermano, pero no se coman el plátano por no tirar la cáscara, hermano, porque el plátano es de ellos. Prefieren comer el plátano del otro que comerse su plátano. Prefieren que otro les pague, que siempre están esperando, hermano, que alguien les dé. Cuando la Biblia dice claramente es mejor dar que recibir. I like the silence, dijo el gringo, me gusta el silencio, hermano. Ahí está la escritura, ¿sí o no? Vaya pues conmigo. Marcos. Perdón, Lucas, vaya con Lucas 17, 11 al 15. Lucas 17, 11 al 15. Con esto no estoy diciendo que no ayudemos al pobre, no me malinterprete. Con esto no estoy diciendo que no ayudemos al necesitado, no me malinterprete. Pero que realmente esté necesitado. Lucas 17, 11 al 15. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No me quiero enfocar en la ingratitud de los 9, sino en cómo fue que recibieron el milagro, ya que obedecieron sin ver que estaban limpios. Ya que Jesús les mandó a hacer algo como si ya hubieran recibido el milagro, y todos obedecieron. Por ende, mientras caminaban por fe y no por vista, recibieron la limpieza de la lepra. Hermanos en Cristo, esto es muy importante, porque los que conocen o han leído la Escritura saben, hermano, que ellos no se podían presentar al sacerdote hasta que estuvieran totalmente limpios. Porque si se presentaban leprosos, corrían el riesgo de que los apedrearan. Sin embargo, ellos escucharon las órdenes y obedecieron y caminaron por fe, no por vista.
en ese caminar de obediencia, hermanos, recibieron el milagro. Nosotros debemos de creer la palabra del Señor, aunque no miremos inmediatamente, aunque sintamos algo diferente. Esto es muy importante porque todos podemos ser como Tomás, hasta no ver, creer. Pero el que cree, verá la gloria de Dios. No es el que ve, verá la gloria de Dios. El que cree, verá. Nosotros debemos de entender, hermano, que nosotros, mientras nosotros obedezcamos y seamos obedientes a las instrucciones de Jesús, en el camino, no inmediatamente, porque hay milagros que hacen inmediatamente, pero hay milagros que son progresivos. ¿Basados en qué? En tu obediencia. En tu obediencia. Porque es fácil estar reclamándole a Dios: ¿hasta cuándo me vas a sanar, Señor? ¿Hasta cuándo, si yo soy tu siervo que tanto te necesita? Yo diezmo, yo ofrendo, no me falto ningún culto y sigo con enfermedad. Es muy diferente a que sigas caminando: yo soy sano por sus llagas he sido curado. Yo camino por fe, no por vista. Es muy diferente. No estoy hablando, hermano, porque alguien lo aventó al aire, sino porque Jesús te dio la palabra. Sino porque Jesús te dijo: yo te sano, eres sano por mis llagas, porque recibiste una palabra de parte del Señor, no de parte de los hombres, no una buena intención: yo creo que el Señor te va a sanar. No, Jesús te está diciendo: te sano, pero no siento la sanidad, no veo la sanidad, pero la creo, porque Jesús lo dijo, yo lo creo, y no camino por vista, sino camino por fe. ¿Y qué pasó con ellos? Recibieron, aunque 9 de ellos eran unos ingratos, hermano, pero obedecieron y recibieron. Marcos capítulo 6, con esto cierro. Los que tuvieron la oportunidad pero no obtuvieron nada. Hermanos en Cristo Jesús, los que obtuvieron la oportunidad, hermanos en Cristo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ayer, hoy y para siempre. Jesús vino a salvar. Jesús vino a liberar. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesús está aquí. Lo peor que le puede pasar a usted es que se salga de aquí enfermo, que se salga de aquí atado, y si no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que se salga de aquí perdido. No porque Jesús no quiera sanar, no porque Jesús no quiera liberar, sino vamos a ver la razón. Mucha gente va a lamentar, hermano, en la eternidad, porque tuvo la oportunidad. Le hablaron de Jesús, le dijeron: miren, no vengo trayendo una religión, te vengo a decir que Jesucristo es el único camino, la vida y la verdad. No hay otro nombre por el cual el hombre puede ser salvo, solamente en Jesucristo. Y Jesucristo te quiere salvar. Él vino para que tú fueses salvo. Él murió en la cruz del Calvario para que tú no tuvieras que morir. En Él está la justificación delante de Dios. Y que esa persona diga: ay, siento como que ganas de llorar. Pero no, eso quiere decir que voy a dejar al amante, voy a dejar las chelas, voy a dejar la marihuana, voy a dejar la cocaína, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Para la otra. Y van a estar una eternidad lamentando: le hubiera entregado mi vida a Jesús, hubiera vivido para Jesús, hubiera creído en ese momento que Dios me estaba llamando, le hubiera tomado la mano y aceptado el llamado. En ese día que estaba tocando mi corazón, le hubiera abierto la puerta y dejar que entrara. Porque miren Marcos 6, 4 al 6. ¿Está calentita esa? Gracias. Marcos 6, 4 al 6. Mas Jesús les decía, fíjense lo que les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado
de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El proverbio dice: cuando viene la soberba, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La deshonra va de la mano de la incredulidad. ¿Por qué Jesús les tuvo que decir: no hay profeta sin honra, excepto en su tierra, en su casa? ¿Por qué? Porque lo estaban deshonrando. No había honra. Romanos dice: conocían a Dios, pero no le honraron como Dios y no fuesen agradecidos. Quiero que entendamos, anteriormente, la conversación, el escenario, el contexto es, versículos 1 al 3, vaya conmigo, de ahí del mismo capítulo 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Miren nomás, hermanos, escuchan a Jesús y están maravillados. ¡Wow! ¡Qué precioso está enseñando! Y esta sabiduría de lo alto, y este poder que se está manifestando, está sanando, está liberando. Ellos habían escuchado. Pero algo vino en el momento, hermano, un argumento, un pensamiento, un interrogante. Miren lo que comenzaron a cuestionar. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice ahí? Y se escandalizaban de él. Lo familiar. Era el Mesías, hermano. Era el Mesías. Pero como lo conocían cuando estaban en la primaria, en la secundaria, en la prepa, lo bajaron hasta el carpintero, hermanos. De Mesías, el ungido, el profeta que había anunciado Moisés que iba a venir, lo bajaron al simple carpintero, que aquí conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Y en ese momento no honraron el manto, no honraron la unción, no honraron al enviado de Dios. Por ende, no se pudo manifestar lo que tú no recibes si no honras. Y no honras a alguien que no admiras y no reconoces. Porque nosotros somos dados, hermano, a lo familiar, hermano. Esto sucede mucho en la casa, hermano. El esposo es el ungido del Señor, pero como la mujer sabe que ronca, que es enojón, que ya se le van las cabras al monte, lo menosprecia. Por eso no recibe. Y estos, hermanos, no honras a quien no reconoces y no recibes de quien no honras. Y esto es muy importante. Por eso a Jesús, el culto es para Jesús, para Dios. Por eso es que exaltamos y glorificamos. No es ministerio, no es el pastor, no es el apóstol, es Jesús el Cristo. Pero lo tenemos que honrar. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos con esmero, con excelencia, hermano, de todo corazón. Por eso cuando cantamos, le cantamos a Él. Cuando adoramos a Él. Le celebramos a Él, hermano. Venimos por Él y para Él, hermano, lo honramos. Reconocemos su autoridad, su señorío. Jesús es Señor, Jesús es el Rey de Reyes. Que reconocemos que es el ungido, el enviado de parte del Padre para salvarnos. Está sentado a la diestra del Padre. Le celebramos, le honramos. No solamente en el culto, hermano, en las cuatro paredes, le honramos en nuestra conducta, en nuestras casas, donde quiera que nos movamos y movemos. Cuando hay honra, hermano, entonces, hermano, hay recompensa. Porque dice, si reconoces, si le das un vaso de agua a un profeta,
recompensa de profeta tendrás. Hermanos, es impresionante, hermanos. Ellos pudieron haber sido sanados, liberados, salvos, y no lo obtuvieron. Al contrario, se escandalizaron. Una porción de la Escritura dice que lo querían apedrear, ¿sí o no? Lo querían aventar de una peña. Por algo que surgió en su mente, un argumento. Y así como mencioné, hermano, Jesús te quiere salvar, pero tú amas más las tinieblas que la luz. Dios te quiere dar todo, pero tú te quieres aferrar a lo poco que tienes. Si aquella mujer samaritana le hubiera dicho, ve, tráeme a tu marido. No tengo marido, mi estimado, distinguido Jesús. Has tenido 5 y el que tienes no es tu marido. Si yo hubiera dicho, descarado judío, ¿cómo te atreves a insultarme? Me ofendiste, y agarra su cántaro de agua vacío y se larga de ahí, hermano. Pero ella dijo, reconozco que eres un profeta. Dios me está hablando. Y por reconocer, hermano, que era profeta y no ofenderse, porque hermano le sacó sus trapitos a luz, ¿sí o no? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le estaba diciendo, mis hermanas? No os hagáis. Sin embargo, le dijo, te voy a dar el agua para que no mendigues amor de los hombres. Te voy a dar el agua que te va a saciar. Te va a dar el agua que te va a satisfacer. Y fue salva ella y comenzó a predicar. Miren lo que un hombre me dijo todo lo que he hecho. No le llegó profetizando, hija mía, te veo rica, te veo que, etcétera, etcétera, predicando a la nación. No le endulzó el oído, hermano, la confrontó con su pecado. Pero ella se arrepintió. La bondad de Dios la guió al arrepentimiento. Ella quería más esa agua que aferrarse a ese estilo de vida. Gloria a Dios. Y todos sabemos qué pasó ahí, hermano. Toda esa aldea se salvó creyendo en Jesús. Pongámonos de pie. ¿Qué clase de receptor es usted? Espero que no sea el que anda ahí 38 años esperando que alguien lo haga por usted. Y si hay alguien, hermano, como ese paralítico, hermano, que ha cometido horrores, carga con culpa por su pecado, hoy el Señor quiere quitar la culpa. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Quiero que entiendan, hermano, que el pueblo de Israel todo lo vinculaba al pecado. Cargaba con culpa. Los animales ofrecían sacrificios por su pecado, pero eso no quitaba el pecado, no quitaba la culpa. Ellos lo sabían, tenían una conciencia. Por eso Jesús vino, hermano, el Cordero de Dios. Y Jesús le dice, tus pecados. Se escandalizaron por decir eso. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice al hombre, levanta tu lecho y vete, y anda. Muchos de nosotros estamos aquí porque alguien estuvo intercediendo por nosotros, porque alguien clamó, alguien gimió, alguien levantó la oración. Pero muchos de nosotros, hermano, habíamos desgastado, habíamos probado de todo y nada nos llenaba. Habíamos gastado dinero a lo loco, hasta que escuchamos de Jesús, hasta que escuchamos que había alguien que tenía el poder para quitar nuestro azote. Para ella era un flujo de sangre, es decir, el flujo de sangre, en la sangre estaba la vida. Miraba que su vida se estaba escapando, escurriendo, desperdiciando. No había gozo, no había paz, no había satisfacción en nada. Había una constante soledad, una constante vacío, hasta que Jesús.
Y ella le tocó el borde de su manto, creyendo que iba a quedar sana, salva. Jesús está aquí, mis hermanos. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dice en su palabra. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo no sé qué necesidad tenga usted, qué milagro necesita usted. Y no es porque yo haga milagros, sino aquí está Jesús, el que hace milagros. Y Él sigue haciéndolos, hermanos. No podemos, hermano, caer en el error de ese principal de la sinagoga por su ignorancia doctrinal. Mantener a la gente atada a espíritus de enfermedad, atada a una mentira religiosa. Es la voluntad del Señor sanarte, liberarte, restaurarte. Es el deseo de Dios perdonarte. No vino a condenar, vino a salvar. Es el deseo de Dios salvarte, sacarte del lodo cenagoso. Está en su corazón hacerlo. Él te da la oportunidad que piensas que ya no mereces. Y Él está aquí hoy. Y depende de ti cómo quieres recibir. Si quieres ser como esa mujer, si quieres ser como esos hombres que hicieron a un lado la vergüenza, las multitudes, y dijeron: Jesús, yo creo que lo que yo estoy necesitando me lo puedes dar. Yo creo que puedes sanar mi cuerpo. Yo creo que puedes liberarme de esa atadura del vicio, de la droga, del alcohol. Yo creo, Señor, que puedes cambiar y transformar mi vida, llenar todos mis vacíos, para que ya no mendigue amor en las personas, en las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gloria y honra. Te agradecemos tanto, Padre Celestial, que enviaste a Jesús a destruir las obras del diablo, a salvarnos, a redimirnos. Si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero que si yo quiero a Jesús, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, yo quiero arrepentirme de mi pecado. He escuchado de Jesús, de oídas he oído, pero ahora mis ojos quieren ver el amor tan grande que tiene, el amor tan profundo, inagotable. Hoy puedes invocar el nombre de Jesús. Hoy puedes decir: Señor, sálvame, sálvame, Jesús. Salva mi vida. En el nombre de Jesús. El Señor es el mismo ayer y para siempre. Y quiere que tu fe no esté en el saber del hombre, en una religión que le dice a Jesús cuándo sanar, qué hacer. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No libertinaje, no desorden humano, no emocionalismo, sino el poder manifestado de la persona llamada Espíritu Santo, que bautiza con Espíritu, que habilita las lenguas, que habilita la profecía, que extiende su dedo para expulsar demonios, que por sus llagas cura, sana, libera, restaura, salva. Oh, Shirabanda Soto Rebesi Kirabande. Si no tienes la seguridad de la vida eterna, hoy puedes asegurarla entregándole tu vida a Jesús. Yo te invito a que pases aquí enfrente y digas: Jesús, yo quiero entregar mi vida. No importa cuánto tiempo tienes viniendo a la congregación. Que usted entre a una iglesia, a una congregación, no quiere decir que es salvo, no garantiza que es salvo, que ha nacido de nuevo. Tú tienes